Seguimos el gobierno de la mañana, lunes 7 de diciembre, año 2020, la Z101, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Miren, esta generación nuestra que nació, y estoy hablando a partir de la década del 60 hacia adelante, bajo la Revolución Cubana, apoyamos la Revolución Cubana. La Revolución Cubana sirvió de un ente de inspiración para las juventudes del mundo. Sierra Maestra constituyó un símbolo de la lucha contra la opresión la apoyó usted. Contra de la dictadura. La apoyó usted, la Revolución Cubana. La mayoría de los jóvenes que amábamos la libertad. Como yo era un niño en esa época, claro. Es más, yo no había nacido todavía. Y la mayoría de los jóvenes que amábamos la libertad y luchábamos contra la opresión. ¿Qué decía ahí para que me escuche? La Revolución Cubana inspiró al movimiento guerrillero de Centroamérica. Estamos hablando del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Inspiró al movimiento sandinista. Estamos hablando del Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Tenía un nexo con el Movimiento de Liberación Los Tupamaros, con el MLN, con la FARC de Colombia. O sea, era todo un movimiento de exportación de la Revolución Cubana. Y se hablaba incluso del concepto del foquismo y el catrismo como una metodología de lucha en contra de todos estos regímenes dictatoriales que gobernaron nuestra América en la década de los años 70 y en la década de los años 80. La sociedad ha ido cambiando y en la medida en que la sociedad ha ido cambiando, esa revolución de Cuba ha sobrevivido a todos los embates. Y ha sobrevivido a una gran cantidad de presidentes norteamericanos. Su líder fundamental, Fidel Castro, también sobrevivió a miles de atentados. Esa revolución cubana llegó hasta Angola, en ese movimiento popular de liberación de Angola, el MPLA, y lo recuerdo porque en esa década acá había mucha actividad de solidaridad con Angola. Y fue incluso inspirada en ese gran anhelo de justicia social y de libertad. Fidel Castro marcó sin duda un hito en la historia de las Américas, junto al Che Guevara, convirtiéndose en uno de los símbolos más importantes de la juventud de América Latina y del mundo. Se hizo un estudio incluso que la fotografía del Che Guevara tenía mayor nivel de publicidad, o sea, se conocía más, tenía mayor nivel de promoción publicitaria que la propia fotografía de Jesucristo, para que pudieran ver la dimensión de estos dos grandes hombres. La revolución hizo su aporte en temas de salud, en temas de educación, hizo grandes aportes. Ahora, ¿qué ocurre? Murió Fidel, y cuando Fidel muere, que se pensaba que Cuba iba a iniciar un proceso de transición política, con la llegada de el actual presidente Díaz-Canel, Cuba entonces ahora lo que está haciendo es perdiendo todo ese tipo de logro que obtuvo durante los últimos 50 años, y esos logros han venido deteriorándose de manera paulatina en una espiral invertida que llama la atención. Porque ahora no se puede hablar de que la CIA está metida en Cuba tratando de tumbar el régimen de Fidel. No se puede hablar de que desde la CIA, a través del movimiento Alfa 67, se organizó una invasión a Bahía de Cochino. Y no se puede hablar de que hay un interés de tumbar el régimen, porque el régimen se está cayendo solo. Y lo lamentable de todo esto es de que todos esos logros que se obtuvieron durante la Revolución Cubana se pierdan porque no se entienda que es necesaria una transición política, como la dictadura de América Latina, en contra de la cual luchó la propia Revolución Cubana, que se portó por toda América Latina, tuvieron su transición de una manera u otra.
de una manera u otra. Los que están ahora mismo en una posición de resistencia pacífica y civilizada son los hijos y los nietos de Fidel. Y cuando hablo de los hijos y de los nietos de Fidel, me refiero a los hijos de la revolución y a los nietos de la revolución. Son ese grupo de jóvenes y de muchachos que en un momento determinado, y de hombres y mujeres, tal vez vivieron el esplendor y los beneficios de la revolución y que hoy ven deteriorado todos esos beneficios de esa revolución. Y creo que el régimen de Cuba tiene necesariamente que entrar en un proceso de transición política, democrática y pacífica, de manera tal que pueda ampliar un poco más esa base para evitar ser barrido por ese movimiento que está surgiendo de manera paulatina, donde ya en Cuba se perdió el miedo. Ya en Cuba se perdió el miedo. Anteriormente en Cuba, usted hablar de Fidel a favor o en contra, los comandos populares de la revolución, los CPR, que tenían unos vínculos con los mecanismos, con los organismos de inteligencia de Cuba, inmediatamente usted era delatado como contrarrevolucionario. Pero no se puede hablar ahora de que son los contrarrevolucionarios, porque se trata de hombres y mujeres que lucharon, aportaron por esa revolución y dieron la vida por esa revolución. Son los hijos de ella. Y cuando yo observo lo que está ocurriendo en Cuba, me recuerda mucho lo que ocurrió aquí en los últimos años del régimen de Trujillo. Que quienes asumieron el rol de confrontar a Trujillo fue precisamente, en gran parte, no todo obviamente, pero un porcentaje importante, fueron los hijos y los nietos de Trujillo. Porque la mayoría de los conspiradores que tuvieron en esa conjura en contra de la muerte de Trujillo, del ajusticiamiento de Trujillo, como dicen los historiadores, fueron gente que estuvieron vinculada directamente al régimen. Sin embargo, la mayoría de toda esa obra que se pudo preservar en un proceso de transición se vino abajo. Yo creo que Cuba ha hecho grandes aportes a la historia de su país. Cuba, la revolución ha hecho grandes aportes a la educación, a la ciencia, a la cultura. Ha hecho grandes aportes a la formación de hombres y mujeres con valores totalmente diferentes probablemente a lo que tienen la mayoría de los países. Y creo que el rol en este momento fundamental del presidente Díaz-Canel debe ser garantizar una transición que permita mantener esos logros de la revolución para evitar que esos nietos de la revolución, que esos hijos de la revolución, en un movimiento espontáneo de golpes y porrazos, se lleve por el medio a todo el régimen, porque entonces va a entrar Cuba en un proceso de confrontación que ya superó hace 60 años con la caída de Batista. Entiendo que Cuba amerita un proceso democrático, que no hay necesidad de una confrontación. La gente lo que está pidiendo es por lo menos el derecho a la libertad, a comer, a expresarse. Ya las redes sociales están totalmente, se han abierto en Cuba, ya Cuba no tiene ese privilegio de la información que tenía antes, ya no tiene el imperio de la información como lo tenía antes, y la gente está saliendo a la calle a protestar. La gente está en una posición pacífica y civilizada, y lo digo porque ese movimiento de artistas cubanos que en estos momentos mantiene una huelga de hambre le ha dado muy duro a la imagen del régimen, porque cada cubano se ve representado en ese movimiento, y que no es un movimiento pro norteamericano. Felipe. Señor. He estado escuchando tu comentario, muy interesante. Yo soy de la misma posición. O sea, a pesar de ya 60 años y un poco más de 60 años de tratar la primera potencia del mundo de desbaratar la revolución cubana, no han podido, a través de todos los medios, incluyendo invasiones militares, incluyendo intentos de homicidio. Hay un documento de que organismos de seguridad del Estado de Estados Unidos han tratado 252 veces, trataron de matar o de dañar a Fidel Castro. Inclusive un tabaco para que se le cayeran los dientes, una radiación para que se le cayera todo el pelo,
Entonces va a aparecer en público aquel hombre de ese pelo lacio, bello, que tiene esa barba, va a aparecer sin barba y calvo. ¿Me entiendes? Hasta cosas así. Eso está en un documento oficial que fue publicado por The New York Times. Pero entonces hubo un dato, y me vas a excusar, tú hablaste al principio, de todos los presidentes que trataron de tumbar la revolución cubana, y con Fidel Castro, mira, vivió 90 años. Vivió 90 años y murió en su cama. Entonces, en total, 12 presidentes de los Estados Unidos han estado en el poder, han sido presidentes, 12 hombres con la revolución cubana ahí y tratando de desmontarla, incluyendo el primero que habría que citar es al generalísimo, general de 5 estrellas, comandante supremo de las Fuerzas Aliadas, el jefe militar que ha tenido más hombres bajo su mando, del famoso día D, aquel día D de la famosa operación de abrir el segundo frente, que le dejó al que le sucedió un plan para matar a Fidel Castro. Pero bueno, Eisenhower, Dwight David Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, sabemos que asesinado, Lyndon Johnson, que estuvo metido en la conspiración, representando a sus llaves y socios del petróleo, Richard Nixon, que fue electo en el 68, reelecto en el 72 y pateado en el 74, Gerald Ford, que le sucedió, el único presidente de Estados Unidos que no ha sido electo. Porque al renunciar Nixon, obligarlo a renunciar, Ford era el vicepresidente, pero Ford había sido designado vicepresidente, porque el vicepresidente que había ahí, un pistolero al servicio de la mafia griega, fue sacado. Entonces estaba de vice, él sube a la presidencia al salir Nixon y el vicepresidente Nelson Rockefeller. Entonces, ¿qué sucede? Que ni el presidente ni el vicepresidente, cosa única en la historia de Estados Unidos, una potencia tan organizada, ninguno de los dos había sido electo. Pero para no cansarte el cuento, Gerald Ford, ¿verdad?, que buscó la reelección, pero el ganador fue James Earl Carter, físico nuclear, con una finca tremenda. Jimmy Carter, amigo de la República Dominicana. A continuación, después del fracaso de Carter buscando la reelección, Bush padre, George Bush, a seguida Bill Clinton, que Bush buscando la reelección, Clinton lo derrotó. William Jefferson Clinton, Bill Clinton, a seguida Bush hijo, que sucedió a Clinton, y entonces Barack Obama, el único presidente negro en la historia de los Estados Unidos, ya está en la historia, porque imagínate tú, aunque ahora hay otra persona que va para la historia, la vicepresidenta Williams, ¿verdad? La vicepresidenta del presidente electo Joe Biden, el 20 de enero, se convertirá en la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. Entonces, Barack Obama y a seguida el de ahora. Un momentico, después de Carter y antes de Bush vino Ronald Reagan, se me quedaba uno, Ronald Reagan, que fue electo y reelecto, ¿verdad? Y entonces el de ahora, que es Donald Trump. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 presidentes desde el 1 de enero de 1960, inicio de la Revolución Cubana. Excúsame. Gracias, don Álvaro, por su aporte. Así es, 13 presidentes de los Estados Unidos, todos, conspiraron contra la Revolución Cubana. Y yo digo que esa Revolución Cubana hizo sus aportes, y no hay duda de que hizo sus aportes. Cuba hoy, en tema de educación, es uno de los países que tiene uno de los mejores índices en América Latina, lo propio en términos de ciencia, y ha hecho muchos aportes, y están ahí tangibles. Yo creo que lo más importante de todo esto es que el liderazgo político cubano entiendan que ahora no hay forma de unificar la sociedad cubana en contra del imperialismo norteamericano, porque eso era una consigna, y esa consigna logró unificar a toda una Cuba, porque cada una de esas agresiones que se hacían en contra de Fidel, cada cubano lo asumía como propia. La principal amenaza que tiene Cuba ahora es una guerra económica, una crisis económica, y una crisis que lo que ha hecho es deteriorar el nivel de vida de los cubanos
Y una crisis que lo que ha hecho es de mejorar sustancialmente los logros de la Revolución Cubana. Entonces, si en medio de esta situación usted no promueve una transición democrática, una transición política, democrática y pacífica, al final de todo, esos logros que ha hecho la revolución se irán entre la pata de los caballos. Vámonos, Judo.